La filosofía, me interesa metodológicamente que entendamos que la filosofía, y en nuestro caso, nuestra reflexión política, tiene que ver con lo que vamos a llamar ciertas condiciones de posibilidad. Condiciones de posibilidad, vamos desmenuzándolo, ¿verdad? Son, por ejemplo, ¿qué es una condición? Simplemente, ¿sí? Otra vez la pregunta a propósito de la palabra. Si a ustedes alguien les dice condición, ¿qué significa? ¿En qué piensan? Profe, tal vez algo como que me lleve a hacer algo obligatoriamente, tal vez. ¿En qué sentido, Luis? Digamos, que, que esté lloviendo, entonces tengo que llevar sombrilla o algo así. A eso Ok, me refiero. ok, perfecto. Sí, es algo que estando presente, eh, condicionar en ese sentido significa que delimita o sí, delimita o direcciona de alguna manera las acciones, ¿verdad? Siempre me gusta también poner el ejemplo, no sé si ustedes tienen hermanos mayores, especialmente si tienen hermanos mayores o primos mayores o primas mayores o hermanos mayores, que no sé si alguna vez pidieron algo prestado, algún juguete, alguna prenda, préstame la camisa, préstame, no sé, algo, préstame tu mochila, y la respuesta es sí, pero con una condición. ¿Qué quiere decir eso de sí, pero con una condición? Bueno, con que uno tiene que terminar cumpliendo con algo primero o al mismo tiempo. ¿Para qué? Para poder llegar o obtener aquello que se está buscando. ¿Se entiende? Una condición es precisamente eso que tiene que darse para que se produzca otra cosa. Y que algo sea posible, ¿qué significaría? ¿Qué se puede hacer? Que es efectivamente algo dable, algo que puede hacerse, efectivamente, que se puede hacer, que se puede realizar, algo que puede existir, eso es lo que significa que algo sea posible, ¿verdad? Efectivamente. La filosofía tiene ciertas condiciones que la hacen posible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la filosofía, para hacerla como reflexión, como actividad humana, requiere de algo que la genere, ¿verdad? En este caso, además, como nuestro tema es ético y político, nos vamos a fijar mucho en el contexto y en la importancia que tiene. Y el contexto en general es lo que vamos a entender como condición de posibilidad, ¿verdad? Aquí simplemente les pongo esta cita, ¿verdad? Hombres y mujeres hacen la historia que es posible, no la que a ellos les gustaría hacer, ni la historia que a veces se les dice que debería hacerse. La historia que es posible es la que se puede hacer, tal como lo sugirió Andrea, ¿verdad? Que puede darse, que puede hacerse, efectivamente. Entonces, vamos a ver. La filosofía responde entonces a ciertas condiciones de posibilidad y en ese sentido también la política y la ética, ¿verdad? Este, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La filosofía que modela la realidad porque pone en conceptos el propio tiempo. Esto lo que pasa es que, como les dije, estas diapositivas se me perdieron, pero ya les había dicho esto de poner en conceptos el propio tiempo. Entonces, veamos cuáles son condiciones de posibilidad para la filosofía, en este caso para la reflexión sobre política y ética, y por lo tanto para nuestro curso, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar las cosas en función o a partir de tres tipos de condiciones de posibilidad, a las cuales la filosofía respondería, ¿verdad? ¿verdad? La primera es las condiciones materiales. ¿Qué quiere decir las condiciones materiales? Las condiciones materiales se pregunta o explica o también lo hace en función de cuáles son las cosas que tenemos al alcance. ¿Por qué las cosas son importantes? Bueno, porque también nosotros hacemos el mundo en función de lo que producimos. Y por eso es que decimos que hay ciertas condiciones que son materiales para poder hacer una reflexión. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo lo voy a poner este,
como un ejemplo de ética que obviamente también deriva en política. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, para un, para un paciente o para un doctor, o una, bueno, doctoras, quién sabe si había, estaba pensando en el siglo XVII, ¿ya? Para un paciente o para un médico en el siglo XVII, no, no era una decisión importante el hecho de si una persona puede ser mantenida artificialmente con vida gracias a un respirador artificial. Ustedes me van a decir, pero ¿qué es ese ejemplo tan raro? Bueno, el punto es este. Vean que a partir de que nosotros tenemos cierta tecnología y a partir de cierto avance tecnológico, nosotros podemos generar ciertas cosas. Ven, las cosas que tenemos al alcance condiciona también las preguntas que podemos hacernos. Para nosotros, en nuestra actualidad, la pregunta a propósito de cómo operar en relación con una persona que necesite ser mantenida artificialmente con vida, para nosotros eso es una pregunta ética importantísima. ¿Por qué? Porque mantener a una persona conectada a una máquina que respire por esa persona, es algo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el aparato. Para alguien del siglo XVII, eso no era un problema, porque no tenían el aparato. Entonces vean cómo las cosas que tenemos alrededor empiezan a ser los primeros condicionantes o son de los primeros condicionantes que determinan qué es lo que tenemos que reflexionar, cuáles son las preguntas que tenemos que hacer y cuáles son los problemas que tenemos que solucionar. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Alguien con una duda? Bien. El segundo tipo de condiciones, las tenemos aquí en el centro, serán las condiciones simbólicas de posibilidad. Estas condiciones simbólicas se relacionan con lo material y con cómo nos lo explicamos, en el sentido de qué tipo de lugar simbólico, o sea, qué significan las cosas y nuestra relación con ellas en nuestra explicación que hacemos de mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solo, por ejemplo, tener acceso a ciertas cosas, sino el asunto es también tomar en cuenta cuáles son las herramientas conceptuales a partir de las cuales nosotros le damos un valor, un significado y una importancia a esas cosas. Por ejemplo, la decisión que decíamos anteriormente a propósito de las condiciones materiales, la decisión de dejar a una persona viva, conectada a una máquina o desconectarla, es una decisión que no es la misma para todo el mundo. Por ejemplo, si alguien tiene un aparato simbólico en el cual no recurre, por ejemplo, a las variables religiosas, entonces no va a tomar en cuenta, por ejemplo, una noción como esta explicación que hacen en el entorno religioso, qué sé yo, de los cristianos, o sea, los protestantes, los católicos, también las personas, los judíos también pueden tener este tipo de reflexiones, o los del Islam, a propósito de quién puede decidir si se desconecta una persona en función de quién decide sobre cuándo termina la vida de alguien. Las personas que son creyentes tienden a pensar, a propósito de estos problemas, como muy problemático en el sentido de que no somos los seres humanos quienes deberíamos estar decidiendo a propósito de esto. Si las personas no tienen ese tipo de referencias simbólicas, como por ejemplo lo es esas religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo o islam, muy probablemente tengan otra manera de referirse al mismo problema. No quiere esto decir que no sea conflictivo para una persona que no sea religiosa, sigue siendo conflictivo, pero los criterios a partir de los cuales esa discusión adquiere toda una importancia y toda una relevancia, los criterios son distintos.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese aparataje simbólico conceptual también es una condición de posibilidad para la discusión y para la resolución del problema, para la resolución del conflicto. ¿Se entiende? Preguntas. Profe, yo tengo como un ejemplo que quisiera dar, a ver si calza. Digamos, Adelante. la relación simbólica, conceptual de lo que es la tierra, el lugar donde viven para los indígenas versus para no indígenas. Entonces, eso lleva a cabo una resolución de, o sea, una resolución ¿cómo es? Una valoración reflexiva respecto a lo que a los que buscamos la tierra con valor privado versus a ellos que tienen como otro concepto de lo que es la tierra. No sé si se me entiende. Se entiende perfectamente y el ejemplo es adecuado, Fiorella. Muchas gracias. Sí, efectivamente, no es lo mismo tener una explicación de mundo en la cual necesitemos explicar el acceso a la propiedad de manera privada, que si, por ejemplo, para cuestiones productivas, que si tenemos una reflexión que nos lleva a pensar en el acceso público o comunal a los medios de producción. Efectivamente, eso condiciona de manera distinta la manera en que nos relacionamos con el mundo. Claro, es un buen ejemplo. Es un muy, muy buen ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Necesitan que aclare algo más? Ok. Quedó claro, profe. Muchas gracias, muy amables. Entonces, la tercera condición de posibilidad que vamos a tratar de tener en cuenta siempre en el curso es el de las condiciones históricas. Vamos, esto más que una condición en sí mismo es una variable que acompaña a las otras dos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las condiciones materiales como las condiciones simbólicas se despliegan también históricamente. Esto lo que quiere decir es que el momento específico de la historia en el que estamos también nos condiciona. Les pongo un ejemplo. Si estuviéramos en la universidad hace 100 años, la composición del grupo sería muy distinto. En este grupo creo que hay un balance bastante grande entre hombres y mujeres. Creo que estamos bastante bien repartidos y repartidas en el sentido de que tengo la impresión, ahora me pongo a ver la lista, a ver si es cierto, pero tengo la impresión de que somos más o menos mitad y mitad en el grupo, creo. Pero si estuviéramos en la universidad hace 100 años, bueno, hace 100 años la UCR no existía, ¿verdad? Pero simplemente haciendo el ejemplo. Hace 100 años, el acceso de las mujeres a los procesos formales de educación era restringidísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, a las mujeres se las restringía mucho todo lo que tuviera que ver el acceso a lugares públicos, entre ellos los educativos. Entonces, vean que históricamente, solo por el hecho de que ustedes hayan ingresado a la universidad en el 2020, ya solo eso condiciona que la posibilidad de ingreso de compañeras al grupo es muchísimo mayor que la que se hubiera dado hace 100 años. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí. Y ahora, Profe, sí, por favor. ahí también es curioso porque, digamos, en el colegio que yo estaba, al puro principio, como en los primeros años que operaba, hace un montón, era solamente para mujeres. Y entonces ahora eso incidió y, digamos, la mayoría de los que están en ese colegio son mujeres. O sea, obviamente hay hombres, pero en cantidad prevalecen más las mujeres. Digamos, en mi generación habían solamente 7 hombres y los demás eran mujeres. ¿En qué colegio estuviste? En el Sion. Ah, qué curioso, sí. Muy buen ejemplo, María. Eso lo que implica es que, bueno, históricamente se ha cambiado la perspectiva. Pasa algo similar, pero a la inversa, o ha pasado algo similar, pero a la inversa en el colegio seminario. El colegio seminario originalmente era para varones y después empezó a aceptar mujeres. Entonces, ven,
Y creo que nada más alguien, si alguien me aclara, el Liceo de Costa Rica ya también acepta mujeres, ¿verdad? ¿Alguien sabe ese dato? No tengo idea. Pero sí, es un muy buen ejemplo, María Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para poner simplemente otro ejemplo, no podemos decir otra condición histórica más determinante para la manera en que ustedes están siendo educados en este momento y educadas que el hecho de que a ustedes les tocó, por cuestiones históricas, empezar la universidad en el año de la peste. ¿Se entiende? O sea, ya si esto no lo vemos como un condicionamiento, vea cómo eso ha condicionado absolutamente todo. El hecho de que estemos ahorita hablándonos por medio de pantallitas, por medio de celulares o por medio de computadoras, está, entre otras cosas, determinado también históricamente, porque a nosotros nos tocó vivir en una coyuntura histórica que nos condicionó, que nos obligó a comunicarnos de esta manera y no de manera presencial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, estas eran las tres condiciones de posibilidad que quería compartirles. Y con esto, entonces, cerraríamos básicamente la parte de contenido de la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Temática. Yo creo que ¿no? quedó claro, profe. Okay, Sí, muchas todo gracias. estuvo muy Profe, claro. profe, ¿será Sí. que puede dar como otro ejemplo como de la condición como de materiales? Que más o menos me quedó ahí medio Ok, claro. vamos a ver. Sí, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a ver. Lo material tiene que ver con aquellas cosas a las cuales tenemos acceso y cómo eso condiciona nuestro actuar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos fácilmente aceptar un trabajo que quede a una hora de, a una hora de distancia en carro. O es más, yo no sé qué tan lejos viven ustedes, ¿verdad? Cuando yo hice la universidad, cuando yo viajaba a la universidad, yo vivía en Acerrí, yo me crié en Acerrí. Y en aquel entonces, yo sabía que yo podía ir de mi casa hasta la universidad en una hora, gracias a que había bus, ¿verdad? Y si era el bus de la U en la pura mañana, pues llegaba uno en 35 minutos, ¿verdad? A veces incluso en media hora, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Hace 100 años que en Acerrí no había servicio de buses, el servicio de buses empezó en Acerrí hasta donde tengo entendido por ahí de los años 20. Hace 100 años, si yo hubiera sido estudiante universitario y hubiera vivido en Acerrí, habría tenido que agenciarme el traslado de otra manera. Y, es más, probablemente, de no haber habido ese tipo de servicios, muy probablemente yo habría tenido que, partiendo del hecho de que hubiera habido universidad hace 100 años, yo habría tenido que irme a vivir cerca de la universidad o habría tenido que condenarme a viajar desde Acerrí hasta San José, que son 13 kilómetros, todos los días por medio de, no sé, caballo o por medio de bicicletas, que sí había entonces, en aquel entonces, o algo por el estilo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que haya acceso a ciertas cosas también condiciona nuestra vida de manera distinta, hace que nuestra vida sea distinta. En este caso, por ejemplo, ya vivir a 13 kilómetros de un lugar de trabajo o de un lugar de estudio realmente no es una distancia tan descomunal como podía hacerlo en los tiempos en que 13 kilómetros había que hacerlos a pie. ¿Se entiende? Entonces, eso es un ejemplo de cómo las cosas que tenemos a mano, en este caso medios de transporte, nos hacen que la vida sea distinta. Bueno, la filosofía también es distinta gracias a las cosas a las que tenemos acceso. Hoy en día tenemos acceso a libros en digital. Por ejemplo, yo tengo en digital una biblioteca que jamás habría podido tener en físico.
En la Edad Media, por ejemplo, las personas tenían que copiar a mano los textos completos, qué sé yo, querían un libro de 500 páginas. Bueno, tenían que a mano copiar los 500 páginas para poder llevarse el libro. ¿Por qué? Porque los medios eran otros. Obviamente, esto condiciona de manera distinta el acceso al conocimiento, el acceso a los contenidos, el acceso a la investigación, etcétera, etcétera. ¿Queda un poquito más claro ahorita? Sí, profe, ya ahora sí me quedó súper claro. Gracias. Perfecto, con todo gusto. Bien,